Bueno, pues seguimos aquí en la plática, que debería haberse quedado el micrófono. Abierto. Debería haberse quedado el micrófono para cuando estuvimos aquí detrás. Bueno, ¿qué está pasando, Chucho? Porque también hay otra cosa que si se van a repartir por porcentajes, a lo mejor no le va a tocar mucho al PRD. Según las encuestas, el PRD ha bajado muchísimo. Fernando Mayán, el senador Fernando Mayán decía hace poco que solamente el cascarón le está quedando al PRD, que ya no existe. Incluso hablaba que aquí en Tabasco, por ejemplo, ya ni siquiera ponen los colores del PRD, ya ponen un rosadito, que es el color que trae Gerardo Gaudiano, ¿no? Que como que les da pena pertenecer al PRD. ¿Se están equivocando en la política que están haciendo? ¿Por qué se está quedando con tan poca gente, según encuestas, el PRD? No, mira, primero, el que se equivoca... Caso contrario al PAN, que ha crecido. El que se equivoca... No en Tabasco, pero sí en el resto del país. Pues es que no ha crecido. El que se equivoca es, por ejemplo, el Mayans. Porque Mayans entró al PRD y el PRD le abrió las puertas, generosamente. Y el PRD lo hizo senador. Y el PRD lo fortaleció. La existencia de Fernando Mayans como un personaje político es gracias al PRD. Yo creo que esos personajes que son tan oportunistas que se aprovechan de un partido para después darle una patada, qué bueno que ya no están con nosotros. De verdad que son personajes deleznables en muchos sentidos, ¿no? Y esos son los que se llevó López Obrador. Martí Batres, René Bejarano, Dolores Padierna, Barbosa. Muchos con antecedentes delictivos, no lo digo aquí sí como figura retórica, sino con realidad, con antecedentes delictivos, y esos se fueron con López Obrador, están ahí con López Obrador, son aportantes de la fuerza de López Obrador. Claro que el PRD cuando sufre una división, porque ¿quién dividió al PRD? Porque López Obrador después de ser del PRI, fue del PRD. ¿Quién dividió al PRD? Fue López Obrador. Y lo dividió porque López Obrador no puede conciliar nunca puntos de vista en un partido. Y en un partido lo que se hace es dialogar. López Obrador lo que quería era tener su partido. Pero aún así, el PRD va a ser un protagonista de los nuevos tiempos del México del siglo XXI. Sin embargo, los fríos números de las encuestas no dicen lo mismo, bueno, Chucho. Supón tú, ¿cuánto vamos a sacar? Yo no le quiero hacer al adivino, pero en 1991, siendo el líder del PRD, el ingeniero Cárdenas, ¿cuál crees que fue nuestro porcentaje del PRD después de las elecciones de 1988? Chuy, fue el 9%. El 9%. Y lo que te quiero decir es que los partidos tienen fluctuaciones. Pero así de picos tan... Pues ganamos la elección en el 88 y después el 9%. Y el líder era, lo que te quiero decir con esto era que el líder era el personaje tan relevante como el ingeniero Cárdenas. Y luego, en el 94 sacamos apenas 2 dígitos de votación. Yo lo que digo es que nunca vas a ver un partido que esté siempre en ascenso, vamos a tener fluctuaciones, como es natural. Bueno, el PRD ahora, por la división, va a enfrentar una situación compleja, pero vamos a salir adelante y el PRD va a seguir siendo, no el único, porque no pretendemos a la unanimidad, pero va a seguir siendo un referente de una izquierda democrática y progresista en México. Rubén, en Tabasco estamos cansados de que vengan candidatos y digan que el sureste ahora sí, no solamente Tabasco, el sureste en general, y que ahora sí, que el plan Puebla-Panamá y que la no sé qué, y todo el mundo trae su plan y las perlas de la Virgen a Tabasco. Pero son puros planes y son puros proyectos y son puras promesas, y Tabasco pues cada vez le va peor. Y ahora estamos hundidos como nunca
en todos los aspectos, en el económico, en el social, en el político, en todos los aspectos. La inseguridad está brutal, está de miedo Tabasco. ¿En qué nos va a ayudar Ricardo Anaya si llega? A ver, yo pienso y además, ¿cómo creerle que nos va a ayudar? Que tienes toda la razón y que en el sur, no solo Tabasco, en el sureste, ves que está pasando con Campeche, ¿no? Entonces, probablemente está... Campeche es Ciudad del Carmen. El resto de Campeche no pasa nada, le va muy bien. Okay. Todo es lo ligado al petróleo, Así es, claro. La crisis en el sureste. Pero mira, bueno, yo sí pienso, y nada más añadir a lo que tú dices, pues que se está hace rato haciendo dos Méxicos, ¿no? El México de la frontera, el México de los estados del norte, con niveles de escolaridad como de primer mundo, con per cápitas muy cercano ya a los países de primer mundo, es con prácticamente no desempleo, con prácticamente no existe la pobreza extrema en la franja norte del país, todo lo contrario en el sur-sureste de México, ¿no? Hay una deuda histórica brutal de la sociedad mexicana con esta región del país que no se ha podido incorporar a la lógica del desarrollo que está viviendo otras zonas del país, el centro norte de México. Y en ese sentido, bueno, claramente que el proyecto que plantea Ricardo Anaya tendría que hacer un esfuerzo muy particular en programas muy específicos y muy particular para el sur-sureste de México, para evitar esta ruptura entre estos dos Méxicos. Pero tendría que hacer, no hay nada firme en este momento. Sí está, cómo traer en el plan de gobierno que se ha diseñado, que esperamos que pronto se pueda ya liberar y publicar, el equipo que ha estado, es cómo atraer, básicamente lo fundamental para el sur-sureste de México es cómo traer inversión. El punto central es que no va a surgir solo de la mecánica de la propia economía de los estados del sur-sureste, sino tiene que haber una acción muy decidida de parte del gobierno federal de traer inversión a esta zona, inversión pública, inversión privada, acompañado de la inversión pública, porque el único detonador de la economía en esta región del país tiene que ser la inversión. Sin inversión, y en este caso particularmente en estado de crisis, una inversión muy, muy importante con el acompañamiento del gobierno de la iniciativa privada, esto no se va a resolver, por sí misma en la lógica de la inercia de la economía. Y en ese sentido se habría un proyecto muy particular del gobierno del presidente Anaya en el momento en que fuera en la presidencia, de replantear el sur-sureste en una lógica de una agresiva inversión tipo Plan Marshall, porque no hay de otra manera, o agredes con el mejor sentido de la palabra, con brutal inversión pública que jalonee también la inversión privada sobre esta región del país, o no va a salir. Ahora, ¿cómo piensa remontar Ricardo todos estos puntos que según las encuestas lleva por delante Andrés Manuel? Pueden descalificar las encuestas, pueden decir no creemos en ellas, son una foto del momento, todo lo que se dice. Yo me he fijado muy bien en esto. Cuando la encuesta favorece a una persona, las pondera. Sí, por eso te digo, cuando no les favorece, entonces las descalifica o las minusvaloriza, etcétera, ¿no? Hoy las encuestas andan entre un 15 y un 20 y tantos % de diferencia de Ricardo Anaya con López Obrador. Remontar eso a 50 días o no sé cuántos, ya quedan muy pocos días, es muy difícil. Y por un lado, Margarita dice que no se baja, aunque tiene nada más un 5%, y Mitt, que tampoco, y que va a ganar la elección, aunque lleva todavía mucha más. A ver, Chuy, yo en 1994 con Chucho, siempre descalificábamos en general las encuestas y usábamos la palabra cuchareada, y al final todas dijeron cómo quedó la elección. Yo ahí aprendí esa lección, es decir, y no me atrevería a descalificar nunca ninguna encuesta, y tengo respeto a todas las encuestas y hay que analizar cada una. GEAISA
una empresa, nos da solo 6 de diferencia y acaba de salir hace una semana contra otras. No descalifico a ninguna, ni voy a ponderar a las que nos ayudan o no ayudan, y las que no. El punto central que nosotros pensamos que va a ocurrir después de el primer objetivo, los 2 objetivos del primer debate eran demostrar a la sociedad quién era este señor, porque se conocía el nombre pero no se le conocía al personaje, verlo actuar, etcétera. Si uno toma las valoraciones que hace el INE, pues probablemente vio ese debate unos 20 millones de mexicanos, 11 millones por televisión normal o abierta, y unos 8 o 9 millones por redes sociales. Entonces, y eso se logró, y se logró el otro objetivo, que era que la elección solo es de 2. Entonces, nosotros pensamos que después del debate del domingo 20, van a pasar varias cosas. Algunos de los candidatos que dicen que no se van a bajar van a reconsiderar la posición, y ya estamos a ¿Tú miércoles. crees que va a pasar? Miércoles, jueves. Yo pienso que sí va a pasar. En alguno de los pasa? casos va a pasar. Estoy casi seguro que va a pasar. Y 2, pues en ese momento otra vez empieza así la lucha en la invitación radical, contundente hacia la realidad del voto estratégico o el voto útil, como le queramos llamar, en esta elección segunda vuelta adelantada para el caso nuestro, con Honduras. México y Honduras son los únicos países de América Latina que no tienen segunda vuelta. Es una estupidez no tener segunda vuelta. Tenemos que resolver eso, pero ahora no se va a resolver así. Se va a resolver por la vía de los hechos. La segunda vuelta adelantada, cuando solo hay 2 posibles candidatos. Y en ese sentido, yo sí veo que vamos a ver cosas muy fuertes a partir de este día 20, que implica probablemente que ciertos candidatos pues se desmonten, habrá que ver, y una avanzada del voto útil, sabiendo ya que no te quedan más que a partir de ese día 40 días al día final de la elección, ya nada más 40 días, y nosotros sí pensamos que eso se va a remontar. Tengo que hacer una nueva pausa y enseguida regresamos. Chucho quiere le opinar sobre eso. Algo. Ahora regresamos. Con la edad he aprendido que preocuparme